Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Queridos amigos, aquí con ustedes de nuevo, desde Ministerios Graneros de José, y hoy jueves, que es 4 de agosto del 2022, ¿sí? Y bueno, pues como los jueves seguimos estudiando los libros de Stephen Jones. En este caso, saben que estamos viendo un libro muy importante que se titula Las leyes de la segunda venida. ¿Y por qué ese título? Pues porque hay unas leyes del Antiguo Testamento que rigen ya desde entonces cómo tiene que ser esa segunda venida. Y todas esas suposiciones escatológicas que nos han enseñado que no se ajustan a esas leyes, pues lógicamente se están mostrando falsas, fraudulentas, erradas. La Iglesia, tal vez con muy buenas intenciones, las iglesias pentecostales donde yo estaba y el Señor me sacó, me sacó en general, podríamos decir, del campamento denominacional del sistema religioso, pues han estado enseñando una serie de posiciones escatológicas que no concuerdan con esas leyes bíblicas. Y estamos viendo esas leyes aquí, y hoy nos toca pues el capítulo 5, donde estamos viendo esos días de fiesta en el libro de Joel, especialmente las fiestas de otoño. Bien, comencemos. La profecía en el libro de Joel sigue la secuencia básica de eventos en las fiestas de otoño de Israel. El aspecto importante que queremos resaltar aquí en relación con el día de la expiación es la declaración de Joel de que el día de la vendimia, en el que se recojan y se pisan las uvas, es llamado el Valle de la Decisión, en Joel 3, 12, 14. Es decir, Joel llama a la vendimia, el pisado de las uvas, lo llama el Valle de la Decisión. Este término se aplica al día de la lucha de Jacob con el ángel, también en Peniel, donde tuvo que tomar esa decisión de someterse o no a la soberanía de Dios, que es lo que quiere decir su nombre Israel. Es que no es que él es un príncipe y gobierna, sino que el príncipe gobierna pero sometido al Señor, que es Dios, es decir, es Dios el que gobierna, Dios es el soberano. Bien, entonces se aplica también a la lucha de Jacob con el ángel en Peniel, así como al día que Israel tuvo que decidir si entrar o no en la tierra prometida. Y eso es lo que se dilucida también en el paso del Jordán. Estamos al final de la etapa de Pentecostés, el bautismo de fuego ha obrado en nosotros y nos ha llevado a una posición de desgaste tal que tenemos que decidir si realmente estamos dispuestos a obedecer muriendo a nosotros mismos y dejando las obras muertas y vamos a rendirnos y entrar del otro lado al reposo de Dios, o si vamos a dar otra vuelta religiosa más en la rotonda del activismo, ya sea en una religión, en otra secta, en el judaísmo, en el mesianismo, en raíces hebreas, incluso algunos ya apostatando de tal manera que están ya dando la espalda al cristianismo y militando en el judaísmo. A ese extremo se está llegando. Bien, recordemos que en ese momento los 12 espías habían traído a casa las primeras uvas maduras al campamento, que identifican el día de la expiación con el día de la vendimia y el juicio. Eso es el día de la expiación, el día de la vendimia y del juicio. También es el día del jubileo, ¿verdad? Tocar la trompeta. La secuencia de los días de fiesta comienza con Joel 2.1, que dice: tocad una trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, que todos los habitantes de la tierra tiemblen, porque el día de Yahvé viene,
porque está cercano, día de Yahvé, el día del Señor. Esto comienza la profecía de la fiesta de las trompetas. Joel describe entonces un gran ejército que Dios está levantando, que nos recuerda a la hueste angélica que vio Jacob en Mahanaim. Vamos a ponerlo en negrita. Joel describe entonces un gran ejército que Dios está levantando, que nos recuerda a la hueste angélica que vino a Jacob en Mahanaim para defenderlo de Saúl. Joel dice que es el día del Señor, en versículo 2.1. Desde el punto de vista del mundo, un día es un día de tinieblas y de oscuridad. Ellos ven este ejército como langostas consumiendo todo a su paso como un incendio. Sin embargo, en realidad este es el ejército de Dios, resucitado de entre los muertos, que viene con la ley de fuego de Dios como una espada afilada en la boca. Porque cuando viene con muchos millares de sus santos, ellos son la manifestación de su ley. Deuteronomio 33, 2 al 3 dice: Yahvé vino del Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra la ley de fuego, en hebreo es dat, es decir, ley de fuego para ellos. A su diestra la ley de fuego para ellos. En verdad ama a los pueblos. Todos sus santos están en tu mano. Ellos también se unieron a tus pies, recibieron de tus dichos. Una ley nos mandó Moisés por heredad a la congregación de Jacob. Aquí vemos que Dios vino al Sinaí con la ley de fuego en su mano derecha y que todos los santos están en tu mano, dice. En otras palabras, los santos son representados como la ley de fuego de Dios, porque son ellos los llamados a administrar la ley divina y traer juicio justo a la tierra. Estos son los jueces de Dios, estos son los ejércitos de Dios, el ejército de Joel. Repetimos, en otras palabras, los santos son representados como la ley de fuego de Dios, porque son ellos los llamados a administrar la ley divina y traer juicio justo a la tierra. Estos son los jueces de Dios, estos son los ejércitos de Dios, el ejército de Joel. Vamos a ver a continuación que no es todos los santos, sino solamente los vencedores. Un fuego consume delante de él, el ejército. Ese es el ejército, el que consume delante de él. Y detrás de él, otra vez el ejército, abrasará llama. Joel 2.3, al igual que las langostas que penetran cada casa. Joel 2.9. También se podría interpretar este gran ejército de una manera negativa. El ejército de Joel es representado como langostas y Apocalipsis 9 da imágenes de otro ejército como langostas encabezadas por el ángel del abismo, Apocalipsis 9:11. Este ángel tiene un nombre, en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En Apocalipsis 9:7 y en Joel 2:4 estos ejércitos son descritos como los caballos y los jinetes que hacen batalla. Por esta razón parece que podemos interpretar el ejército de Joel ya sea en forma positiva y en forma negativa. Claro, depende de qué lado uno se encuentre. Esto es apropiado para un pasaje que describe los acontecimientos en torno a la fiesta de trompetas, pues como ya hemos visto en el patrón de Jacob, Esaú llegó con su ejército para matar a Jacob, pero Dios envió a su propio ejército de ángeles para detenerlos. Por lo tanto, en la fiesta de las trompetas contamos con la presencia de las dos partes en un conflicto, de las dos partes de un conflicto. Ambos se ven como siendo resucitados, pero de diferentes maneras. En la resurrección de los muertos, Dios levanta su ejército, mientras que las fuerzas de oposición son inspiradas por espíritus del abismo o pozo sin fondo. El llamado al arrepentimiento. Joel 2 del 12 al 20 es la sección del profeta que trata con el día de la expiación. Es un llamado al arrepentimiento y, como hemos dicho antes, el día de la decisión y del juicio.
Los versículos 12 a 17 dicen: Aún ahora, declara Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Volved a mí, o volveos a mí, de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Qué importante es esto, ¿no? Lo demás es afectación. Volved ahora a Yahvé vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para Yahvé vuestro Dios? Tocad trompeta, hebreos, en hebreo shofar, tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan: perdona, oh Yahvé, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? En todos los días de fiesta de Israel, el día de la expiación era el único día que pedía arrepentimiento. Era un día de arrepentimiento. El comentario de Joel en este día de fiesta muestra que después de la resurrección de los muertos, en la fiesta de las trompetas, la Iglesia se arrepentirá y orará por misericordia. Bueno, antes Joel decía: promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea. Si no se santifica la asamblea, si no se deja todo lo demás, el novio, lo otro, cosas muy importantes, lo que quieran, pero todo, no hay cosa que reclame más atención que santificar la asamblea. Y en otra parte Joel dice: sacad de la inmundicia el santuario, es decir, el santuario está dentro de la iglesia, hay que sacarlo primero. Si no se hace eso, eso es lo más importante, lo prioritario, lo demás no sirve para nada. Bien, continuemos. Decíamos que después de la resurrección de los muertos en la fiesta de las trompetas, la Iglesia se arrepentirá y orará por misericordia. Los ministros y los propios sacerdotes emitirán este llamado al arrepentimiento. Vamos a ver aquí, poniendo esto aquí, si podemos hacerlo mejor. Bien. Los ministros y los propios sacerdotes emitirán este llamado al arrepentimiento. Se le pedirá a Dios que perdone a su pueblo para que los paganos no se enseñoreen de ellos. En otras palabras, ellos van a querer ser gobernados por los vencedores, que están verdaderamente llenos de su espíritu y saben juzgar con la sabiduría y el amor de Dios. En el versículo 15 el profeta también dice: tocad trompeta en Sión. La trompeta en el versículo 1 significa o alude a la fiesta de las trompetas, es la trompeta del jubileo. Joel nos está diciendo que van a tomar decisión de entrar en la era de tabernáculos, es decir, en la tierra prometida. Fíjese que es importante lo que estamos viendo en nuestro ministerio, que está basado, como saben, en el cruce del Jordán y en la entrada al reposo de Dios, a la tierra prometida. Eso es, tomar la decisión de dejar Pentecostés y entrar a la tierra prometida de tabernáculos. Ellos llamarán al novio, aquí había un error garrafal, ellos llamarán al novio Jesús a salir de su habitación para reclamar su novia. Precisamente lo que esto significa no se discute aquí en el libro de Joel, pero nosotros sabemos que hace referencia a la segunda venida de Cristo. Ya hemos demostrado anteriormente que la primera resurrección incluye solo a los vencedores y no a la Iglesia en su conjunto. La misma división sería válida con aquellos creyentes que estén vivos en la tierra cuando Él venga. Solo los vencedores serán transfigurados
o transformados. Primera de Corintios 15:51. El resto de los creyentes que estén vivos sobre la tierra, la Iglesia en general, se arrepentirá sinceramente en este día de la expiación e incluso van a pedir un jubileo en la tierra. Ellos obtendrán ciertamente su deseo y se beneficiarán del cambio de gobierno que se producirá durante la era de tabernáculos. La esperanza, es decir, de que gobiernen los globalistas a que gobiernen los vencedores con la cabeza de Jesucristo. Fíjese qué cambio de gobierno. La esperanza de vida se incrementará hasta el punto que el joven morirá de 100 años. Eso el joven. Y el que no llegue a la edad de 100 años será considerado maldito. Isaías 65:20. Aún así todavía seguirán muriendo como lo hacemos hoy, porque esos cristianos no tendrán inmortalidad. Ellos habrán perdido la primera resurrección y por tanto no recibirán los cuerpos glorificados. Tendrán que morir y ser levantados en la resurrección general. Las lluvias temprana y tardía. Como resultado del arrepentimiento y la oración de la Iglesia, Dios responderá y se eliminará el ejército del norte que había llegado en su contra. Joel 2:20. Esto es el equivalente de Dios salvando a Jacob de Esaú, del ejército de Esaú que veíamos antes. Entonces Joel habla de la efusión del Espíritu que ha de venir como lluvia sobre la tierra. Esta es una profecía primero de Pentecostés y en última instancia de la fiesta de tabernáculos. Joel 2:21 al 23 dice, vamos a ver, fiesta de Pentecostés, que es un anticipo, es las primicias o es el anticipo, las arras. Joel 2:21 a 23 dice, no temas, tierra, alégrate y gózate porque Yahvé ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto se han vuelto verdes, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han dado su fruto. Alegraos, pues, hijos de Sión, y regocijaos en Yahvé vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia temprana, moret, arquero o maestro. La lluvia temprana significa, también hay una palabra que significa, que se ha traducido como lluvia temprana, es la palabra moré, que significa arquero o maestro. Para vuestra vindicación. Vindicación, esa palabra quiere decir, viene de sedekap, que significa justicia. Y ha derramado para vosotros lluvia, en este caso la palabra es gesen, un aguacero, un chaparrón, una lluvia. La temprana, moret, otra vez maestro, y la tardía, malcosge, lluvia. Como ve, hay diferentes palabras como antes. Aquí tenemos la lluvia tardía, que es maljose, la temprana, que es moret, que se puede traducir también como maestro, y hay otra lluvia que es gesen, que es un aguacero, un chaparrón, como una lluvia pasajera, ¿verdad? La traducción de la New American Standard Bible anterior no es muy literal. Yo prefiero la traducción literal de June de este versículo, que dice lo siguiente: y vosotros, el versículo 23, hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Yahvé vuestro Dios, porque Él os ha dado al maestro de justicia. Aquí, en vez de la lluvia, que dice ahí, ha derramado la lluvia, para la lluvia temprana, que decía en la traducción anterior, aquí la lluvia temprana se traduce porque Él nos ha dado al maestro de justicia y hace descender a vosotros una lluvia rociada y recogida como al principio. ¿Quién es este maestro de justicia que Joel menciona? Creemos que es Jesucristo en el nivel primario, pero también los vencedores en un nivel secundario. Jesús es la cabeza y los vencedores son el cuerpo, en el sentido de que serán solo los perfectos, quienes serán totalmente unidos a la cabeza en su venida. Recuerden que en Apocalipsis siempre es Arnion. Arnion se traduce como el cordero inmolado, etcétera, el Arnion,
pero es una palabra que significa o que alude al Cordero, que es Cristo unido a la cabeza. Cristo solo es el Amnon o el gran Cordero, y el Arnion es la cabeza con los corderos, con los corderitos, los vencedores. Bien, en la antigüedad, bueno, decíamos que es la cabeza y los vencedores en el sentido de que serán solo los perfectos quienes serán totalmente unidos a la cabeza en su venida, no toda la Iglesia en general, solo los que ya han sido perfeccionados. En la antigüedad, madurados. En la antigüedad, algunas personas consideraron que sus propios fundadores o jefes cumplieron esta profecía como maestro de justicia. Los esenios, en tiempos de Jesús, se referían a su fundador con ese título. Creían que su fundador era el llamado para traer todas las enseñanzas correctas y que ellos, los esenios, eran el remanente final que reinaría en el reino de Dios. Debido a que su conocimiento histórico en el siglo II a.C. era incompleto, pensaron que estaban viviendo en el tiempo del final de las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, eran de la opinión que ellos estaban viviendo en el momento en que el Mesías estaba a punto de manifestarse. Se equivocaron por lo menos en 150 años. Los esenios eran una de las 3 sectas principales en la tierra de Judea. La secta se estableció entre el 165 y el 168 a.C. durante los tumultuosos años cuando Antíoco Epífanes de Siria se hizo cargo de Jerusalén y transformó el templo de Esdras en un santuario para su dios Júpiter, 168 a.C. Los habitantes de Judea luego se rebelaron contra Antíoco y lo derrocaron, volviendo a consagrar el templo en el año 165 a.C., el mismo día que había sido profanado 3 años antes. Esto se debió principalmente al liderazgo de la familia asmonea de Judá. Después de ganar su independencia, establecieron la dinastía asmonea, más comúnmente conocida como los macabeos. La historia completa se puede encontrar en el libro apócrifo de Primera de Macabeos o en el libro de Josefo, Antigüedades de los Judíos, escrito hacia el final del primer siglo. Nosotros también compartiremos más sobre este evento en el capítulo 14. Como cristianos creemos que el Maestro de Justicia profetizado en el libro de Joel no es otro que el mismo Jesucristo. Él es también el Rey de Justicia, es decir, Melquisedec, Maestro y Rey de Justicia. Jesús vino y nos enseñó con sus palabras y con su vida la perfecta manera de cumplir toda justicia. Él obedeció la ley perfectamente y tenía un perfecto conocimiento de la misma, a diferencia de los escribas y sacerdotes de su época. El mismo Jesús cumplió esta función como Maestro de Justicia en su primera venida, pero en su segunda venida el papel también será asumido por los vencedores, que son su cuerpo. Ellos también serán llamados a traer justicia a la tierra y a la Iglesia, manifestando el completo carácter y la obra de Cristo a todos los hombres. O sea, repetimos, el mismo Jesús cumplió su función como Maestro de Justicia en su primera venida, pero en su segunda venida el papel también será asumido por los vencedores, que son su cuerpo que administrará justicia, que juzgará al mundo. La llegada de este Maestro en justicia es lo que trae la lluvia del Espíritu Santo a la tierra. Cristo viene a derramar la plenitud de su Espíritu sobre los vencedores que cumplan con la fiesta de tabernáculos, es decir, que han entrado a tabernáculos, que han madurado, que han alcanzado el grado de vencedores, la plena filiación. Ellos a su vez manifestarán a Cristo al resto del mundo y llevarán esta lluvia a toda tierra en ese último gran avivamiento del que tanto hemos hablado y del que tanto se hablará y se habla, el último gran avivamiento, el Uga, derramando su espíritu. Después que Joel habla del día de la expiación, profetiza de la efusión del espíritu sobre toda carne. Enfatizamos lo de toda carne. Él dice en Joel 2, 28 al 32 lo siguiente: y sucederá después de esto que yo
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas yo derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible de Yahvé. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a ver ahora cómo estas señales, algunas se han cumplido, pero otras no, que se van a cumplir en esa segunda venida. En el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés citó este pasaje aplicándolo a la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Véase Hechos 2, 17, 21. Por cierto, no discutimos esta aplicación, pero reconocemos que el cumplimiento de esta profecía no se ha completado bajo Pentecostés. Pentecostés es solo el comienzo, o fue solo el comienzo, las arras de nuestra herencia. Fue solo el comienzo de las arras de nuestra herencia, y si lo aplicamos a nivel personal, pues es solo el comienzo. Porque algunos pues inician Pentecostés una vez que reciben el bautismo Espíritu Santo y fuego, y entonces pues inician la etapa de Pentecostés después de haber sido salvos en su espíritu en la Pascua, ¿no? Es solo el comienzo, las arras de nuestra herencia. Es el anticipo de algo mucho más grande que está por venir en virtud de la fiesta de tabernáculos, es decir, entrar a la tierra prometida. Bajo Pentecostés el Espíritu de Dios ha llegado a una parte de la humanidad, pero no a toda carne, a toda la humanidad, como dijo Joel en el versículo 28. En cuanto a las señales y prodigios que iban a acompañar esta efusión del Espíritu, una parte de esas señales se produjeron en los días previos a Pentecostés. Allí estuvo la sangre de Jesús cuando murió en la cruz. Hubo una manifestación de lenguas de fuego en las cabezas de la gente en el aposento alto. Sin embargo, el relato en el libro de los Hechos no dice nada de columnas de humo, por lo que uno podría cuestionar el cumplimiento del fuego como una referencia a Pentecostés. El sol definitivamente se volvió tinieblas durante las 3 horas en que Jesús fue crucificado. Ese eclipse, Lucas 23:44. Y después, esa misma tarde, hubo un eclipse lunar, lo que probablemente puso el aspecto de la luna de color rojo sangre. Pero como Joel también habla de esto como algo que ocurre antes del grande y terrible día del Señor, parece evidente que estos síntomas se produjeron en la Pascua antes del día de Pentecostés. Esto haría de Pentecostés el cumplimiento parcial del día del Señor. O sea, Pentecostés fue un cumplimiento parcial del día del Señor. Entonces podríamos mirar a los acontecimientos que rodean la fiesta de tabernáculos para cumplir esta profecía de una manera más completa. Si se ha de entender de esta manera, entonces es obvio que el día de la expiación es a tabernáculos lo que Pascua era a Pentecostés. Lo que la Pascua era a Pentecostés. En otras palabras, las señales mencionadas anteriormente deben ocurrir en el día de la expiación, justo antes de la efusión del Espíritu Santo, en la fiesta de tabernáculos, que está por ocurrir, ¿verdad? En la fiesta de tabernáculos. Por supuesto, la forma de realización es otro tema, cómo estas señales se manifiesten ahora. Algunos ven esto como cumpliéndose de una manera muy literal, con fuego y columnas de humo elevándose desde las ciudades que han sido de las ciudades que habrán sido golpeadas por misiles nucleares o por bombas. Otros lo pueden ver más como señales que se cumplieron en la Pascua de la crucifixión de Jesús. Pueden ser ambas cosas.
Puede ser ambas cosas, en nuestra opinión, puesto que Pentecostés se produce en el 50º día y el jubileo se produce en el 50º año. Pentecostés es un pequeño anticipo del jubileo que conduce a la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, tenemos que ver los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesús como un anticipo de la realización del día de la expiación, el cual también es el jubileo. Serán similares, serán parecidos, serán amplificados probablemente, pero solamente los de Pentecostés fueron un anticipo. Ya hemos visto, cómo el día de la expiación es el día de la decisión. Tanto para Israel, cuando los 12 espías dieron su informe, tenían que decidir si iban a aventurarse a conquistar la tierra prometida o se iban a asustar, como se asustaron, o ahora nosotros, si nos vamos a asustar a cruzar el Jordán para entrar a nuestra tierra prometida, muriendo a la carne, como ellos se asustaron y no quisieron, ¿no? Porque pensaban que eso iba a ser pues muy difícil o muy costoso, tanto para Israel cuando los 12 espías dieron su informe, como para Jacob cuando luchó con el ángel, pues para entrar también en vísperas de entrar a esa tierra prometida. También mencionamos Joel 3, 12 al 16, donde el profeta nos da una adición sobre el cumplimiento del día de la expiación. Es decir, tenemos al pueblo de Israel con Josué, los espías, con Moisés, con los espías, que no pudieron entrar y que no quisieron entrar porque dieron ese mal informe. Entonces ellos pensaban que iba a ser una cosa imposible o muy difícil o muy costosa. Después vemos que Jacob, en su regreso de Harán, y también antes de entrar a la tierra prometida, pues él tuvo que enfrentarse a morir a sí mismo y a reconocer la soberanía de Dios, o quedarse ahí. Y entonces él, pues parece ser que venció y decidió entrar, decidió aventurarse. Y ahora nosotros, en nuestra época, en esta era, nosotros a nivel individual tenemos un día que enfrentarnos a nuestro cruce de Pentecostés a tabernáculos. Ese será nuestro día de la decisión, el día que enfrentamos la muerte al ego, la muerte a la carne, la renuncia completa para entregarnos a descansar en las manos de Dios, a reconocer la soberanía de Dios, a no hacer nada por propia iniciativa, a renunciar a nuestras propias obras, a echar fuera a los ismaeles que hemos engendrado, los grupos, los ministerios, las denominaciones, para dejarnos en reposo en el salón de Dios, en el reposo de Dios, hasta que Él quiera enviarnos, después de circuncidar nuestros corazones, y solo entrar a aquellas cosas que el Señor nos diga que hagamos sin tomar nosotros nuestra propia iniciativa. Y en esta era, estamos en la era de la Odisea, y la Odisea tiene que decidir si va a dejar sus sistemas denominacionales, si va a dejar el pentecostalismo de estos 2000 últimos años y va a aventurarse, va a renunciar a doctrinas erróneas, va a morir a la carne, va a renunciar a esas denominaciones y va a entrar a la época de tabernáculos, en lugar de quedarse en la era de Pentecostés, y dar más vueltas al desierto, al cautiverio babilónico. Eso es, de alguna manera, lo que estamos estudiando. Ya hemos visto cómo el día de la expiación es el día de la decisión tanto para Israel, cuando los 12 espías dieron su informe, como para Jacob, cuando luchó con el ángel. Y también hemos visto que a nivel personal y a nivel corporativo en esta era, también la Iglesia se enfrenta a esa misma decisión, en el valle de la decisión. Y dice el versículo 12 de Joel 3, que las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí, el valle de Armagedón, el valle de Megiddo, es el mismo, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, y echad la hoz, porque la mies está ya madura, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque su maldad es grande.
muchos pueblos en el valle de la decisión, porque el día de Yahvé está cerca en el valle de la decisión. Y aquí vemos cómo las naciones van a ser llamadas al valle de la decisión ahora mismo y van a tener que decidir si van a aceptar que Jesucristo y sus vencedores gobiernen a medida que vaya avanzando el gran avivamiento, o se van a querer seguir siguiendo con sus sistemas de gobierno que no están basados en la palabra de Dios y que no reconocen el derecho de Dios a gobernar la tierra que Él ha creado. Bien, el versículo 15 continúa, se oscurecerá, decía, bueno, el 14, muchos pueblos en el Valle de la Decisión, es decir, naciones, porque el día de Yahvé está cerca en el Valle de la Decisión. Se oscurecerá, oscurecerá, el sol y la luna, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahvé rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán. Desde Sión, y desde Jerusalén y los cielos y la tierra temblarán, mas Yahvé será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel enlaza el valle de la decisión con el momento en que el día de Yahvé está cerca. Joel enlaza el valle de la decisión con el momento en que el día de Yahvé está cerca. Bajo Moisés, el día de la decisión se limitaba a Israel, para entrar a la tierra prometida o no, o quedarse. Vemos que por desgracia se quedaron a vagar por el desierto. Esta vez se extiende a multitudes en un ambiente mundial, es lo que estamos viendo, es lo que estamos viviendo en nuestros días. El mundo se enfrenta ya a derrotar el globalismo o a continuar. Bueno, perdonen, que es que ha habido una interrupción, se me olvidó conectar el ordenador y me estaba dando aviso de que se descargaba la batería. Bueno, decíamos que eso, que estamos hablando del globalismo en nuestra actualidad, que gobierna el mundo, o la mayoría o hasta ahora ha tenido por lo menos la preeminencia y el poder, porque la mayoría del mundo ya no lo gobiernan. Ahí tenemos a los rusos, a los chinos y a los indios y a los BRIC y otra serie de naciones que además se quieren añadir a este grupo, que ya representa más del 50% de la población y más del 50% del Producto Interior Bruto o más. Y entonces las naciones, decíamos, que en este tiempo se sientan al valle de la decisión de decidir, bye globalismo, y nos sometemos al gobierno de Cristo y los santos, porque va a ir avanzando el avivamiento, va a haber un derramamiento que va a correr en paralelo a la caída del misterio Babilonia, y sobre el humo y el ruido y el espolvo, cuando a medida que es de la caída de Babilonia, a medida que eso se vaya disipando, pues vamos a ir viendo emerger el reino de Dios, y nación tras nación caerán bajo el gobierno de Dios y sus santos, y las constituciones reconocerán la palabra de Dios y el derecho de Dios a gobernar el mundo que Él ha creado. Eso es el valle de la decisión que estamos enfrentando ahora mismo en nuestros días, especialmente desde el año 2021, que saben ustedes, especialmente desde el año 2011 sobre todo en esta parte final que vemos en el acelerón que han pegado con esa pandemia. Joel enlaza el valle de la decisión con el momento en que el día de Yahvé está cerca. Bueno, veíamos eso antes. Bajo Moisés, repetimos, el día de la decisión se limitó a Israel, esta vez se extiende a multitudes en un ambiente mundial. Eso es lo que estábamos explicando. Parece probable que esto se deba a los acontecimientos 9 días antes de la fiesta de las trompetas, es decir, la resurrección de los muertos. Será un evento lo suficientemente importante como para que la Iglesia se arrepienta. Pero esto también podría provocar un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento genuino, avivamiento en todo el mundo. Es decir, lógicamente la Iglesia va a decir, bueno, pues han resucitado, pero no han resucitado todos, han resucitado solo los vencedores. Nuestras teorías y nuestras cosas pues estaban incorrectas, nos arrepentimos, Señor, perdónanos, y vamos a seguir el carril que tú nos estás mostrando a través de tus vencedores. Bien, eso es lo que va a ocurrir seguramente. Y el mundo, al ver, pues lógicamente, muchos resucitados, pues también tendrán un aliciente más para ir sometiéndose a Cristo.
Sin embargo, aún así, su arrepentimiento no significa que se les pueda calificar como vencedores. En ese momento la Iglesia se va a arrepentir, pero no significa que sean vencedores, porque para ser vencedores hay que atravesar por el bautismo de fuego y eso lleva un periodo, lleva un proceso, ya que no se levantaron de los muertos tampoco en la primera resurrección. Es decir, no se han levantado de los muertos en la primera resurrección porque están vivos. Algunos no se han levantado todos, se han dado cuenta, y por otra parte, pues ellos mismos se van a dar cuenta que mientras unos han recibido pues su cuerpo glorificado con esa primera resurrección, y ellos sin embargo no, pues entonces está claro que algo no andaba bien en ellos. Eso ya no lo van a poder negar de ninguna manera. Bien, entonces al darse cuenta de eso, pues o para recibir la efusión de tabernáculos con la plenitud del Espíritu. Al igual que las 5 vírgenes necias de Mateo 25 no van a tener tiempo para obtener el aceite necesario para entrar en la boda. Repetimos todo este párrafo. Es decir, la resurrección de los muertos será un evento lo suficientemente importante como para que la Iglesia se arrepienta. Pero esto también podría provocar un arrepentimiento y genuino avivamiento de todo el mundo. Sin embargo, aún así, su arrepentimiento no significa que se les pueda calificar, que se les podrá calificar como vencedores, ya que no se levantaron de los muertos en la primera resurrección o para recibir la efusión de tabernáculos con la plenitud del Espíritu. Derramamiento de la doble porción, al igual que las 5 vírgenes necias de Mateo 25 no van a tener el tiempo suficiente para obtener el aceite necesario para entrar en la boda. En nuestra opinión, dice el doctor Stephen Jones, en su opinión, la Iglesia en su conjunto tendrá que volver a Sinaí como Israel y aprender el propósito de Pentecostés. A continuación, entrar en su recompensa en la resurrección general al final de los 1000 años. Bien, pues este ha sido el capítulo hoy de las leyes de la segunda venida. Dios mediante, el jueves próximo estaremos viendo también los días de fiesta en la historia de Elías. Los hemos visto, como ven, en Jacob, los hemos visto en Joel, los veremos también en la historia de Elías. Bien, y mañana viernes pues ya saben que continuaremos con uno de mis libros, el libro Madurando en Madurez, que creo que lo terminaremos porque es un libro corto. Vimos la mitad el viernes pasado y mañana lo terminaremos si Dios quiere. Bueno, pues eso es todo, pásenlo bien, oro que el Padre los guarde, los proteja y los bendiga a todos. Nos vemos mañana si Dios quiere.